Dios bendiga, hermanos, familiares, amigos y a toda aquella persona que se da cita los domingos para ver estos mensajes. Saludos y bendiciones. Hoy vengo a hablar de los pastores burladores, porque hay muchos pastores burladores, hermanos, porque si la palabra te dice a ti que Dios constituyó, o sea, que el Espíritu Santo constituyó a unos pastores, a otros maestros, entonces, ¿por qué tú, si no tienes el llamado a pastor y simplemente porque el hombre te vio que tú fuiste a la universidad, tienes 5 años de universidad, te graduaste con hartos honores, eso no te quita a ti, eso no quiere decir que tú eres pastor? Eso quiere decir que tú estás preparado para ser maestro, preparado en otra fase de la congregación, pero no para ser pastor, porque si no tienes el llamado, tú sabes lo que tú eres, un pastor burlador. Y de esos son los que vengo a hablar hoy, de los pastores burladores. Bendita la gloria al Dios que vive, que se pasan esos estudia, pero no se aplican lo que están estudiando. Y la palabra se encuentra en Jeremías 3, 14, 15. Y así dice el Señor, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores. O sea, Dios va a dar pastores. No es el diploma de la universidad, no es el hombre el que te va a decir a ti, tú vas a ser pastor, punto, y se acabó. Esto no es así, esto tiene un llamado. Dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Han cogido esto de ciencia e inteligencia, de que se van a la universidad a aprender. Bendita la gloria al Dios que vive. Y siempre he dicho, no es malo aprender. Lo malo es ponerte un título que no te corresponde, del cual Dios a ti no te ha llamado. Son dos cosas diferentes. Bendita la gloria de Dios que vive, porque hoy en día el hombre es el que está haciendo el llamado, y donde dice que Dios, que el Espíritu Santo constituyó a unos maestros, profetas, eso pues lo han borrado de la palabra de Dios. Mire, lo dice en Efesios 4:11. Bendita la gloria del Dios que vive. Mi alma te adora, Padre. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó. Está hablando aquí. Déjame hablarle un poquito más. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué parte no entienden aquí? Que el llamado viene del Dios 3 veces santo, que el llamado viene de allá arriba, que el llamado no viene porque tienes un diploma de universidad, porque eres capellano. El llamado viene porque a Dios le place haberte llamado pastor. Bendita la gloria al Dios que vive. Pero hoy en día los pastores son llamados por el hombre por el simple hecho de que tienen un diploma. Un diploma los ha hecho pastores, y esos son los burladores, porque si tú no tienes el llamado de pastor, ¿por qué estás pastoreando? Si tú tienes el llamado de evangelista, ¿por qué estás pastoreando? Bendita la gloria del Dios que vive. Estas cosas yo nunca las he entendido, porque cuando yo tenía 10 años yo iba a la iglesia
y yo veía que el Señor los llamaba a pastorear, pero mire, una sola vez viene cualquier charlatán, dice, oh, tú tienes el llamado de pastor, enseguida ya se constituye. Ellos no se van de rodillas ni nada, ellos se van enseguida, no, ya me llamó el Señor pastor, no se preparan, no hacen nada y después lo que llevan es una iglesia derechito a las pailas del infierno, porque son unos burladores y el burlador no entrará al reino del cielo, porque si tú estás haciendo contrario a lo que dice la palabra, si tú dices que tú eres pastor, pero a ti Dios no te ha llamado, Dios no va a respaldar esa obra. Y si tú crees que la obra se te está llenando la congregación, se te está llenando de cantidad y no de calidad, porque Dios a su gente de calidad no la va a poner con un pastor que tenga un llamado de hombre y no de Dios. Bendita la gloria del Dios que vive. Dice en Jeremías 6:16, dice de esta manera, bendita la gloria del Dios que vive. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, por las sendas antiguas. Las sendas antiguas, pues antes, bendita la gloria del Dios que vive, el hombre tenía el llamado de Dios. El hombre no iba a ninguna universidad. El hombre, bendita la gloria del Dios que vive, el hombre no tenía que prepararse para ser pastor. Hoy yo digo, quiero ser pastora sin tener el llamado, voy y me preparo y viene un charlatán de pastor y dice, esta pastora se graduó porque eso yo lo oí de una iglesia. Fulano se graduó de la universidad y hay una iglesia preparada que se la vamos a dar. Ya tiene miembros y todo, solamente por el hecho de que se preparó. Hermano, no caiga en la cara de estos charlatanes. Estos charlatanes son los anticristos. Estamos en los últimos tiempos. Ya han dejado de decir así dice el Señor. Ahora es así dice el hombre. No se dejen, bendita la gloria del Dios que vive. No dejemos que esos burladores nos lleven a las pailas del infierno. Bendita la gloria del Dios que vive. Escucha la voz de Dios. Déjese de estar escuchando la voz del hombre. Mi alma te adora, Jesús. Y sigue diciendo, y anda por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Y eso es lo que está pasando. No quieren andar bajo el llamado del Señor, sino bajo el llamado del hombre. Estos son pastores burladores, estos son pastores charlatanes. Por eso es que ustedes ven, bendita la gloria al Dios que vive, que no hay avivamiento. Ustedes no ven que el Espíritu Santo se mueve. Ustedes no ven, bendita la gloria al Dios que vive, cómo Dios se mantiene callado. ¿Cómo no se siente ni el Espíritu Santo? Las personas ahora mismo aprenden 2 o 3 lenguas y son lenguas humanas. Pero los finitos de corazón, aquellos que no tienen discernimiento del Espíritu Santo, aquellos que no viven, bendito la gloria al Dios que vive, avivando ese fuego que hay en nosotros. Bendita la gloria al Dios que vive. No vamos a poder tener discernimiento cuál es el pastor burlador y cuál no. Solamente porque ese habla bonito, aprendió par de lengua. Bendita la gloria del Dios que vive. Ya, bendita sea la gloria al Dios que vive. El hombre va detrás, porque el hombre tiene una mente tan finita que va detrás de los hombres, detrás de aquel que hace un milagro. Aquel hizo un milagro, mira hermano, y lo suben en las nubes. Pero no suban en las nubes el que hizo el milagro a través de él. Él no que es un solo instrumento. Pero si nosotros podemos ver
milagro. Lo que nosotros tenemos que hacer es meternos más con Dios, buscar más de Dios, llenarnos del Espíritu Santo. Y podemos y poner manos. Y a través del Espíritu Santo se sanan los enfermos. Pero no, es más fácil nosotros irnos corriendo detrás de un varón que Dios lo use, que levanta, que sana enfermo a través del Señor, que hace milagros detrás del Señor. Eso nos hace más fácil que buscar nosotros del Señor, buscar cada día más, entregarnos al Señor, hermano, porque arrepentido quiere decir tener una mente diferente. Pero estos pastores burladores no están arrepentidos. Ellos son, cuando tú te estás burlando de alguien, es cuando tú estás haciendo algo que no te corresponde. Estás burlándote de los demás pastores que tienen el llamado del Señor. Te estás burlando de esos pastores que tienen un llamado de Dios. Y tú, porque te crees el mero, porque te graduaste con honores, porque fuiste a la universidad, porque yo nunca, hermano, yo tengo 69 años, yo nunca había visto eso de ir de pastor, de personas que se vayan a preparar para ser pastores en la universidad. Nunca lo había oído, eso lo oí yo hace años, como 20 años atrás, en Puerto Rico. Bendita la gloria al Dios que vive. Dice, y dijo, no andaremos. Estos son los pastores falsos. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. O sea, el pastor que no tiene un llamado, el pastor burlador que no tiene un llamado, así dice. Ni voy a preguntar por las sendas antiguas, porque las sendas antiguas, pues, tengo que tener el llamado de Dios. Pero como no tengo el llamado de Dios, tengo el llamado del hombre, pues voy a decir, no andaré. No andaré por la senda antigua. Voy a andar por la senda moderna, donde me constituyo, el hombre me constituyó un pastor. Bendita la gloria de Dios que vive. Dice, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchar el sonido de las trompetas. Y dijeron ellos, no escucharemos. Y eso es lo que están haciendo los pastores burladores. Ellos no quieren oír. Ellos esto lo reversan. Esto ellos lo predican a su manera, para ellos verse bien, no para que Cristo se vea bien en ellos, sino para ellos verse bien. Ellos vienen con esa labia de hombre, para ellos verse bien y no verse bien Jesucristo en ellos. Bendita la gloria al Dios que vive. Entonces, en el 2:8, mi alma te adora, Jehová. Dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. ¿Por qué un pastor se rebela contra Jehová? Porque cuando tú no tienes el llamado de Dios y Dios no respalda la obra, y Dios no te respalda en lo que tú dices, y Dios no te respalda cuando tú profetizas y no se cumple, bendita la gloria del Dios que vive, quiere decir que tú estás en contra de las leyes puestas en el libro sagrado. Tú haces lo que te da la gana. Dice, no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Hay que tener un cuidado de esos pastores que son llamados por el hombre y no llamados por el Señor, que se aprenden par de lengua. Bendita la gloria que vive. Y entonces
engañan al pueblo. Dice, porque muchos profetizan en el nombre de Baal. Porque si Dios no está con ellos, si el llamado que tienen no es de Dios, entonces sí, ellos están profetizando en el nombre de Baal. Porque si Dios no va a respaldar, Dios no respalda lo que Él no ha llamado, Dios no respalda lo que Él no ha escogido, Dios no respalda lo que el hombre ha constituido aquí en la tierra. Él respalda el que Él llama, el que Él ha constituido pastor. Así que hay que tener los ojos bien abiertos, hermano. No se puede estar detrás de personas, de profetas, porque nosotros no sabemos. Si no tenemos el discernimiento del Espíritu Santo, aunque nosotros veamos una persona que haga un milagro, si no tenemos el discernimiento del Espíritu Santo, no vamos a hablar, nos vamos de rodillas. Porque yo no estoy detrás de hombre, nunca lo he estado. Pueden decir, mire, aquel Dios lo usa para sanar. Yo puedo estar lo más enferma, pero yo creo en la voz del Señor. Yo creo en que si yo me meto con el Señor, yo oro, yo clamo, yo lloro, yo ruego, el Señor me va a sanar. No tengo que ir a ver ni estar detrás de ningún hombre, porque a mí ningún hombre me sana, sino que me sana el poder del Dios tres veces santo. Dice en el 9:4, santo eres, dice, guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza. Y esta es la prueba por donde muchos pasan, hermano. Siempre estamos buscando confianza en el hombre, pero ¿por qué no buscas confianza en el Señor? El Señor es la esperanza, es nuestra fe. Es el único, bendita la gloria del Dios que vive, que está con nosotros, que nunca nos va a dejar. Él dice, no confíes. Dios no nos deja, el hombre nos deja. ¿Qué pasa? Estos pastores burladores, cuando ven venir el lobo, corren y dejan las ovejas solas. Bendita la gloria del Dios que vive. Y ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falicia. Y esos son los pastores. Hermano pastor, y hay gente que, hermano, perdonen mi expresión, pero son unos lambeojos. Bendita la gloria al Dios que vive. Y que mi pastor esto, y que mi pastor aquello, y que mi pastor, y oye, con la... Y como no tienen discernimiento del Espíritu Santo, no saben si en realidad ese es un pastor o lo llamaron o lo llamó el hombre. Mire, yo conozco una persona, lo voy a decir sin nombre. Esta persona vino y que de Cuba, y que con credenciales de pastor de Cuba. En Cuba tú no puedes, tú no tienes libertad para hablar la palabra, no hay libertad. Allá no hay libertad para los cristianos estar dando tratados y estar reunidos en una congregación. Y este vino que con credencial y se dice ser pastor. Y dice que en Florida, cuando llegó a Florida, quitaron las credenciales, hermano. Por Dios. No seas mentiroso, no seas charlatán. En Cuba no te dan ningunos credenciales de pastor. Es más, bendita la gloria al Dios que vive. Dios llama y quien te da una credencial es Dios. Dios es el que te da las credenciales. No es el hombre. Pero siempre estamos buscando las credenciales y la del hombre y el sí del hombre. Bendita la gloria del Dios que vive. Eso es lo que está pasando con estos pastores burladores. Siempre están buscando reconocimiento del hombre. Eso es lo que pasa con los pastores, con los burladores, con pastores que no son pastores
pastores que los llamó el hombre, pastores que no los constituyó el Espíritu Santo, pastores que bendita la gloria al Dios que vive, están llevando por un barranco a la congregación. Mi alma te adora, dice, porque y todo compañero anda calumniando y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentiras, se ocupan de actuar perversamente. Los pastores asalariados. Hermano, una persona asalariada no hace las cosas con gusto. Las personas que no son asalariadas hacen su trabajo con gusto. Estoy hablando del trabajo espiritual. Porque te den o no te den un sueldo, tú tienes que hacer esto con gusto. Porque esto, tú no puedes ir al unemployment a decir, al desempleo, a decir, yo soy pastor y se cerró la iglesia, deme colecta, porque esto es llamado de Dios y no de hombre. Mi alma te adora. Dice en el 23 de Jeremías, 23, 1, 2. Gloria al que vive. Dice, ¡ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño! Dice Jehová. O sea, ¡ay de los pastores! Pero como Dios pone pastores conforme a su corazón, estos pastores que está hablando aquí son los charlatanes puestos por el hombre. Son los pastores que se burlan de la palabra. Porque vuelvo y repito, si tú no tienes un llamado de pastor, no tienes un llamado de maestro, no tienes un llamado de profeta, no seas burlador. Te estás burlando de la palabra, te estás burlando de Dios. Ay, mi alma te adora, Jesús. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, de los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis. Charlatanería, hermano, porque el Espíritu Santo te da a conocer, da testimonio de si ese es un pastor llamado por Dios o un pastor llamado por el hombre. El Espíritu Santo da testimonio. Tiene que dar testimonio de esa persona. Si el Espíritu Santo no da testimonio de esa persona es porque esa persona es un charlatán llamado por el hombre. Es un pastor burlador de la palabra. Sigue diciendo, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice el Señor. Esto lo está diciendo Dios. La maldad tuya, tarde o temprano, la vas a tener que pagar. Hay pastores que se avergüenzan de algunas ovejas. ¿Sabes por qué? Porque no son llamados. Porque tú no te puedes avergonzar de ninguna oveja que tú tengas en tu redil. Las ovejas que Dios te ha dado es porque Dios sabe que tú puedes trabajar en ellas. Pero si tú no tienes el llamado a pastor y eres un burlador de los pastores, quiere decir que esas ovejas se van a dispersar, esas ovejas no van a tener, bendita la gloria al Dios que vive, el oído puesto en los disparates que tú estás diciendo, porque hay pastores que se alaban ellos mismos y no alaban al Señor. Bendita la gloria al Dios que vive. En el versículo 4 dice, y pondré sobre ellos pastores que las apacienten. Mire, dice, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de toda la tierra a donde las eché, y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten. Pero los pastores burladores lo que hacen es que dejan que hagan lo que les dé la gana.
Hay mujeres que salen, hermanos, vestidas, que parece que lo que van es para un party o para una barra y no para la casa del Señor, no para el templo de Dios, sino, y a los pastores no les importa solo, a ellos lo que les importa es que ellos que esas personas, pues, esas mujeres den su ofrenda. Mujeres que van más pintoreteadas que la puerca de Juan Bobo. Mujeres que van con un montón de collares. Bueno, que parece que lo que van es para una barra o para una boda. Menos para la iglesia. Bendita la gloria al Dios que vive. Sigue diciendo, las apacientan y no temerán más, ni amedrentarán, ni serán menoscadas, dice Jehová. Dios va a dar pastores. Si el pastor donde tú estás no da testimonio, si el pastor donde tú vas no le interesa los problemas por los que están pasando los hermanos, si hay un pastor que no te presta oído, que siempre tú le dices, mire pastor, quiero hablar con usted, y ese pastor se hace chivo loco, eso no es un pastor, eso es un burlador. Eso es un burlador, ese es un anticristo. Hay que tener cuidado con estos pastores, porque el pastor siempre tiene que estar pendiente a sus ovejas. Aquella faltó, el pastor tiene que ver por qué faltó, qué pasó, llama, busca. No, hoy los pastores tienen la secretaria para que ellos, pero si a veces uno no llega a la iglesia y lo que quiere es oír la voz de su pastor llamarlo, ¿cómo está? Porque yo soy oveja de ese pastor. Yo no soy oveja ni de la secretaria, ni de la esposa del pastor, ni de nadie, soy de él. Hay pastores que no tienen tiempo para sentarse a dialogar con los hermanos que tienen problemas. ¿Por qué? Porque esos no son pastores llamados por el Señor, esos son pastores que son asalariados, son pastores llamados por el hombre. Santo eres. Dice Jeremías 25. Bendita la gloria del Dios que vive. 25:34. Mi alma te adora, Padre. Digno eres. Santo eres. 34 dice, aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales de rebaño, porque cumplidos son vuestros días, para que seáis desgollados y esparcidos. Eso es lo que el Señor le va a hacer a estos pastores burladores, a estos que se han trepado en los altares como si fueran erguidos, personas erguidas, personas que solamente por un maldito diploma se están llevando por el barranco a las ovejas, porque tienen un llamado de hombre, porque el hombre le dice, oh, estudió 5 años, se graduó con... Y ¿sabes por qué hablo de esto? Porque es que conozco gente así, bendita la gloria del Dios que vive. Dice, porque cumplidos son vuestros días para que seáis desgollados y esparcidos, caerás como vaso precioso. Sentencia a estos pastores burladores. Sentencia, van a ser desgollados y van a caer, dice aquí, como vaso precioso. Y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayores del rebaño. Dice, voz de la gritería de los pastores, porque así va a ser. En aquel día, en el día del juicio, va a haber una gritería. Porque como no fuiste, estabas haciendo lo contrario de lo que decía la palabra. Fuiste un pastor burlador, no fuiste un pastor, bendita la gloria de Dios que vive, llamado por el Señor. Aunque hay pastores llamados por el Señor y son unos charlatanes, bendita la gloria al Dios que vive. Por eso es que nosotros tenemos que tener el discernimiento del Espíritu para saber quién es quién. Sigue diciendo,
voz de gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos, y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Bendita la gloria del Dios que vive. Hermano, esto tiembla. Cuando yo leo esto, yo digo, Dios mío, esta parte parece que esos pastores burladores, esos pastores llamados por el hombre, no lo han leído, lo tienen escondido. Bendita la gloria del Dios que vive, porque esto, hermano, uno tiene que dejarse rigir por la palabra. Tú no puedes. Óigame, me puede decir mi pastor a mí, mira, tú eres maestra, y si yo no siento el llamado, no lo siento, no lo soy, porque no siento el llamado. A mí nadie, bendita la gloria del Dios que vive, puede venirme a decir, tú eres evangelista, si yo no siento el llamado. Y si yo no siento el llamado es porque Dios a mí no le ha querido constituir ni evangelista, ni maestro, ni pastor, ni nada. Porque eso se siente. Bendita la gloria del Dios que vive. Isaías 56. Gloria al que vive. Isaías 56, 10. Dice de esta manera: sus atalayas son ciegos, todos los ignorantes, todos ellos perros mudos. Ay, Jehová, esto lo dice la palabra, no lo dice yo. Perros mudos no pueden ladrar, soñolientos, echados aman el dormir. Óyeme, pues el pastor es dormilón, y más estos que son llamados por el hombre, yo me imagino, ellos tienen su sueldo, se le da su sueldo. Allá en Puerto Rico le dan un sueldazo a los pastores. Y muchos lo que son unos charlatanes. Dice, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cuando usted no tiene a alguien que sea llamado por el Señor para dirigirlo a usted a través de la palabra, hermano, son unos dormilones. Y son lo que dice aquí. Cada uno busca su propio provecho para cada uno por su lado. Así es que están en muchas congregaciones. Cada cual hace lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque el pastor es un burlador. El pastor no tiene discernimiento del Espíritu Santo. El pastor no sabe si va o viene. El pastor no sabe cómo moverse en medio de la congregación, dirigido por el Espíritu Santo y no por sus emociones, porque muchos pastores lo que son emocionistas, y ustedes lo ven que hablan las mismas lenguas, más hasta los hijos repiten las lenguas que ellos hablan. Ay, Señor, mi alma te adora, Jehová. En Ezequiel 34, santo eres, Jehová. 34, 1 al 10 dice: vino a mí palabra de Jehová, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Esos son los pastores burladores, los pastores llamados por el hombre y no por Dios, los pastores estudiados, los pastores que tienen diploma y son llamados porque tienen diploma, el hombre los llama. Dice, sigue diciendo, ay de los pastores que se asientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de lana. La engordada desgolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste las débiles, ni cubriste la enfermedad. No vendaste la quebrada, ni volviste a redil
la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia. Hay pastores que son violentos, hermano. Hay pastores, hermanos, que se creen que son que es el padre de las ovejas. Se cogen tan a pecho el llamado que el hombre le ha hecho a ser pastor, que se cree que es el papá de las ovejas. Hermano, y las maltratan del altar. Vienen con predicaciones porque saben, porque me dijeron, porque vi, porque conozco, pero nunca vienen con un mensaje porque Dios me lo dio. Bendita la gloria de Dios que vive. Sigue diciendo, y andan errantes por falta de pastor. Las ovejas dentro de la congregación andan errantes, andan perdidas por falta de un pastor llamado por Dios, por un pastor constituido por Dios. Bendita la gloria al Dios que vive. Dice, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo el callado alto y toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, porque eso es lo que hacen muchos pastores, robándole a las ovejas. Siempre están pidiendo que si para esto, que si para... Y tú los ves a ellos, que si en México, que si en Santo Domingo, que si en Panamá, que viajando todo el tiempo, porque le están robando a las ovejas dinero. ¿Sabes qué? Porque esos pastores no son llamados de Dios. Esos son los que se burlan de la palabra, pastores burladores. Dice, robando a mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo. Sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos. Y eso es lo que lamentablemente, ¿verdad? Se ve muchos pastores que se están apacentando a sí mismos, y las ovejas pues que se apacientan ellas mismas como puedan. Si llegaste, amén; si no llegaste, amén. Si te di parte, amén; y si no te di parte, amén. Confórmate con lo que yo te voy a dar. Confórmate, porque yo soy el pastor y tú te vas a conformar con lo que yo diga y haga. Hay que tener cuidado. Y por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y le haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de su boca y no les serán más por comida. Hermano, porque como digo, vienen los pastores, las ovejas son comida de los pastores. Miren, empiezan las ovejas. Aquel video de un bochinche de pastor, el pastor ya hizo su predicación basado al bochinche que le dijo a aquel para que se sienta mal el hermanito. La esposa del pastor viene y habla para que se sienta mal el otro hermanito, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque, hermano, ahí es donde ustedes ven que esos pastores pues no tienen amor, y si no tienen amor, ese pastor y su esposa no tienen amor a la congregación, que lo único que están es metidos entre bochinches y contiendas, y la gente se le está yendo de la iglesia. ¿Qué es lo que quiere decir? Que tú no tienes llamado de pastor, tú eres un burlador. Mi alma te adora, Padre. Santo eres, Jehová. Dice en el 16, dice, yo buscaré la perdida y haré volver a redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, porque esto es lo que hace
hermano, en verdad, uno se siente muchas veces débil porque a veces uno viene a buscar refrigerio a la casa del Señor y el pastor sale con sus disparates y tirando y menospreciando las ovejas, y uno se siente entonces más mal, sale del culto más mal de como entró. Bendita la gloria del Dios que vive. Mi alma te adora, Jehová. Dice en Primera de Juan, quiero terminar porque no le quiero coger tanto tiempo. Ya he cogido 2, 18 y 19. Primera de Juan 2, 18 y 19. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, porque estos conocemos que es el último tiempo. Por eso es que hay tantos pastores burladores que son llamados por el hombre. Esos son anticristos, porque ellos vienen con otra doctrina rara, no vienen con una doctrina tal y como dice la palabra del Señor. Ellos todo lo corrompen la palabra, fornican la palabra, adulteran la palabra. Bendita la gloria del Dios que vive. Hermano, si en realidad usted está buscando a Cristo de verdad, busque un lugar donde usted se sienta, que el pastor, que Dios le dé a usted la visibilidad, que Dios le dé a usted el discernimiento de que ese pastor tiene un llamado de Dios y que se está dejando regir por la palabra, por la voz de Dios, y no por el bochinche que le están metiendo en la cabeza, no por lo que le están diciendo. Bendita la gloria de Dios, no porque se cree el mero, no. El Espíritu Santo da discernimiento de quién es quién. El Espíritu Santo da testimonio de los pastores, como da testimonio de usted, da testimonio de mí. El Espíritu Santo da testimonio de los pastores. Por eso hay que tener un cuidado con estos charlatanes llamados por el hombre, porque más malo es el que lo llamó que el que lo aceptó. Sea más malo es el que mata a la vaca como el que le ata las patas. Bendita la gloria de Dios que vive. Mi alma te adora, Jehová. Dice en segunda de Tesalonicenses, santo eres Jehová. Gloria al que vive. Dice segunda santo 2:2. Dice que no os deje mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, el sentido de que el día del Señor está cerca. No te dejes mover de tu creencia. Si tú crees que un pastor tiene que tener el llamado de Dios, porque Efesios lo dice, que Dios los constituye. Espíritu Santo los constituyó a unos pastores, profetas, evangelistas, maestros. O sea, que Él los constituyó. Pídele discernimiento al Señor. Si el Señor no te da testimonio, o sea, el Espíritu Santo no te da testimonio de esa persona, no da testimonio de esa persona, mire, sacúdase los pies y váyase, porque está en el lugar incorrecto. Lo que va a hacer es que se va a descarriar usted misma junto con su pastor. Bendita la gloria del Dios que vive. Mi alma te adora. Y voy a terminar con este texto, Juan 4, primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y entre esos falsos profetas están los pastores, los burladores, los charlatanes, los que porque se creen que fueron a la universidad se lo merecen todo y se merecen
que el hombre los llame. Si más charlatán es el que los llama, como el que acepta el llamado, si no proviene de Dios. Cuídese de los pastores burladores. Dios me lo bendiga.